nuestro aparato digestivo es lo que sería una estufa para el cuerpo humano. Viendo la temperatura de nuestro cuerpo vamos a ver cómo de optimizado está nuestro metabolismo. Si lo que has estado haciendo anteriormente no te ha funcionado, tienes que preguntarte que por qué sigues haciéndolo. Es necesario a veces es utilizar un glucómetro. El mejor tip para esto es reducir lo que serían los carbohidratos refinados. Cuantos más carbohidratos refinados consumamos, más insulina habrá y por lo tanto más probabilidad de generar grasa habrá. El mejor consejo que te puedo dar al respecto es que comiences poco a poco. El mejor ejercicio era saltar en una colchoneta. Quiero comenzar con un dato que si no me sigues en Instagram no lo habrás visto. Más proteína, más hidratos, más NEAT. Seguro que has oído un montón de cosas para la pérdida de grasa y es que lo peor de todo es que todas son verdad, en plan, ninguna te mienten. Pero hay un problema, y es que no te has parado a leer todas las opiniones de las que tú opines lo contrario. Y es que cuando yo hice esto, a mí me cambió la forma de pensar en absolutamente todo lo que respecta a la nutrición, bueno, y no solo esto. Por esto, hoy vengo a enseñarte todo aquello que los nutricionistas no le dieron importancia. ¿Por qué? Esto es una explicación muy sencilla, y es que actualmente a este tipo de situaciones y de factores que te voy a comentar no se les da importancia. Entonces, el problema no está en los nutricionistas, sino que en la fuente de información de los nutricionistas esto no les llega. Entonces, si te quedas en este vídeo, lo vas a ver absolutamente todo. Me llamo Alex Canel y me dedico a ayudar a todas las personas que estén dispuestas a recibir dicha ayuda. Así que si tú quieres ser uno de ellos, voy a rellenar el enlace que tengo aquí abajo en la descripción. El primer factor importante a tener en cuenta es la temperatura corporal. Y es que tenemos que tener en cuenta que nuestro aparato digestivo es lo que sería una estufa para el cuerpo humano, ¿vale? Y que se encarga de regular mediante los alimentos la temperatura que va a tener nuestro cuerpo. Y por esto mismo, cuando comemos de una forma incontrolada, nos entra como mucho calor y mucho agobio, que seguro que a mí antes era una sensación que me pasaba constantemente y que sé que a muchas personas que estaréis viendo este vídeo probablemente os haya pasado también. Dado por entendido esto, tenemos que entender también que viendo la temperatura de nuestro cuerpo vamos a ver cómo de optimizado está nuestro metabolismo. Y otra cosa importante es que la temperatura es algo totalmente individual, es decir, que va a haber ciertos grados de diferencia por cada persona. Si te vas a una persona que viva en el norte del mundo, del globo terráqueo, probablemente tenga una menor temperatura corporal que una persona que vive en el Ecuador. Pero bueno, al fin y al cabo tenemos que guiarnos en base un poco a la media que tengamos actualmente. Por eso una forma muy buena de saber si nuestro metabolismo está de una forma óptima o que tengamos que mejorarlo o que realizar algún ajuste es medir la temperatura en ayunas y después de una comida, y a partir de ahí vas a ver por dónde gestionarlo. El segundo factor, vamos a hablar de los desayunos ineficientes, y es que tenemos que tener en cuenta que cuando nos levantamos nuestro metabolismo se tiene que activar y tenemos dos formas para conseguirlo. La primera es mediante el ejercicio, mediante empezar a activarnos y que nuestro metabolismo tenga que generar energía de alguna forma. Y la segunda es mediante el desayuno, ¿vale? Pero el desayuno tiene que tener un aspecto importante. Pero antes de esto tienes que tener en cuenta que si lo que has estado haciendo anteriormente no te ha funcionado, tienes que preguntarte que por qué sigues haciéndolo. Es decir, lo que has estado haciendo que te ha ido mal no te va a solucionar ahora para que te vaya bien. Entonces, esto es un aspecto súper clave a tener en cuenta. Un tip muy importante es alejar los carbohidratos al máximo de esa primera toma, ¿vale? Y es que esto parece mucho más importante de lo que es, porque no es eliminarlos, sino dejar a lo mejor un 20 o 30% de lo que sería la ingesta total. Esto lo que nos va a provocar es que la glucosa no nos aumente en gran medida, porque en cuanto aumenta la glucosa, aumenta la insulina, y por lo tanto nos va a caer sueño, no vamos a tener energía y vamos a empezar el día de la peor forma posible, ¿sabes? Porque si todas estas personas que te desayunan cereales, que desayunan una barbaridad de pan o de magdalenas y de repente están con sueño, no es casualidad que sea que el café no les haya funcionado. Por lo tanto, mi consejo siempre va a ser que tomes los hidratos de carbono por la noche y que ya al día siguiente, al reducirlos tanto, no notes esa letargia a lo largo del día, porque tu glucógeno muscular y hepático va a seguir lleno, ¿vale? Por la noche no haces ejercicio, entonces eso no se va a gastar. El tercer factor que vamos a tratar, ya que hemos hablado de los carbohidratos, es la resistencia a la insulina. Y esto es algo clave que lo comento en muchos vídeos, pero que yo sé que no le dais importancia. Y es que, bueno, algo que creo que también es necesario a veces es utilizar un glucómetro.
Esto, las personas que no seáis diabéticas probablemente no sepáis lo que es, pero es lo que usan todos los diabéticos para controlar su glucosa en sangre, ¿vale? Entonces, si tú tienes más de 100 unidades en ayunas, es porque tienes lo que se llama resistencia a la insulina. Esto quiere decir que la insulina no es capaz de retirar toda la glucosa que hay en sangre, ¿vale? Vamos a imaginarlo con un ejemplo que te voy a poner muy sencillo para que lo entiendas. Imagínate que el autobús de tu barrio va haciendo la ruta por todas las calles y que hay mucha gente en la parada y que de repente no se suben porque no les apetece. Entonces, esto sería un poco lo que sucede en el cuerpo humano, que la insulina va por el cuerpo, pero no es capaz de irla retirando poco a poco. El mejor tip para esto es reducir lo que serían los carbohidratos refinados, porque son los que provocan un aumento de la salida de la insulina en sangre. Cuantos más carbohidratos refinados consumamos, más insulina habrá y por lo tanto más probabilidad de generar grasa habrá, porque no hay ningún nutricionista que me desmienta el hecho de que para crear grasa en el cuerpo tenga que haber insulina de por medio. El cuarto factor es gastar energía sin tenerla. Y es que vamos a imaginar que tienes un 5% de batería en el móvil para todo el día. Y es que estoy 100% seguro que lo último que vas a hacer va a ser utilizarlo para esperar a que llegues a casa a cargarlo. Pues esto es exactamente lo mismo con el cuerpo. Una persona que tiene el metabolismo lento y que no es capaz de generar esa actividad en él, no es capaz de generar energía, como ya hemos hablado antes de que el metabolismo genera energía. Entonces, este tipo de personas, si intentan empezar a hacer ejercicio al 100%, igual que a tomarse en serio la dieta cortando todos los alimentos, va a provocar que gastes energía sin tenerla. Entonces, esto 100% es un fracaso asegurado. El mejor consejo que te puedo dar al respecto es que comiences poco a poco, que no tengas prisa por ir más rápido de la cuenta, por generar una bajada de kilos más sustancial. No tiene sentido, es gastar cartuchos para nada, es matar moscas a cañonazos, como se diría aquí en España. Y entonces lo mejor que puedes hacer es empezando, por ejemplo, a caminar, marcarte un objetivo de pasos diario, o lo que decía Frank Suárez, que es de donde he sacado la mayor parte de información de este vídeo, un gran de la nutrición, que tenemos un vídeo aquí en el canal hablando de sus 5 pilares más importantes. Él comentaba que el mejor ejercicio era saltar en una colchoneta, porque no tenía apenas impacto para las rodillas y era muy fácil empezar a sudar. Y es que cuando tú realices este acto, es decir, cuando empieces a sudar, es cuando tienes que cortar. Porque eso quiere decir que tu metabolismo ya está empezando a generar energía dentro de tu cuerpo. Y eso es lo que buscamos, que aprenda a generarla desde dentro, no desde fuera. El último factor, pero no menos importante, es que consuman más grasa. Otra cosa que me repito muchísimo, pero es que de verdad, hasta que no lo empieces a hacer, no voy a parar de repetirlo porque lo veo indispensable. Quiero comenzar con un dato que, si no me sigues en Instagram, no lo habrás visto, que respecto a hace 40 años atrás, salió una estadística que consumimos prácticamente un 20% menos de grasas en nuestra dieta y tenemos un 50% más de obesidad. Esto quiere decir que sustancialmente tomar más grasas te va a hacer perder más grasa, aunque la lógica te diga lo contrario. Y es que, por ejemplo, para que relaciones un poco, cuando consumimos grasas se activa una hormona en nuestro cuerpo que se llama la hormona CCK, que envía señales a nuestro hipotálamo, que es el centro de la saciedad, para decirle que estamos llenos. Entonces, cuantas más grasas consumas y más se active esta hormona y más se segregue en el cuerpo, antes te vas a sentir saciado. Entonces, te invito a que consumas más aceite de oliva virgen extra, que consumas más aguacate, que consumas más frutos secos, porque todo esto, aunque tenga sustancialmente bastantes más calorías, que tiene prácticamente un 60% más que los hidratos o las proteínas, te vas a saciar muchísimo más. Entonces, esto es un tip súper importante. Y si te has quedado al final de este vídeo, espero que le des me gusta, que lo compartas y que por supuesto te suscribas, porque estamos todos los miércoles subiendo vídeo y están siendo de verdad brutal, porque cada vez recibo un feedback mejor y me llena de alegría el que esto sea así. Pero bueno, también quiero decir, que ya lo he nombrado antes, toda esta información la he recabado de Frank Suárez, que fue un experto en metabolismo brutal, de 10, que si queréis saber más sobre este tipo de consejos te invito a que veas su canal, porque de verdad que vas a aprender una barbaridad, igual que lo hice yo. Así que nada, nos vemos el próximo miércoles, que yo estaré encargando el Europeo Master, pero el vídeo no fallará. Así que seguidme en todas mis redes sociales y nos vemos por aquí el próximo miércoles.